Hola amigos de YouTube, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien y como vieron en el título, hoy vamos a ver si vale la pena una Nintendo Switch en 2024. Y bueno, antes de comenzar solamente te voy a pedir que dejes tu like y te suscribas porque estamos a muy pocos suscriptores, a menos de 100 de llegar a los 500 suscriptores, por lo cual estoy muy feliz. Y bueno, también antes de comenzar vamos a separar el video en dos puntos. Vamos a separarlo en los puntos buenos y puntos malos de la Nintendo Switch para que ustedes vean qué es lo que más les favorece, si los puntos buenos le ganan a los malos o si los malos a los buenos, y ustedes den su opinión de si vale la pena. Yo se los voy a responder aquí bajo mi opinión. Obviamente que tú vas a tener la tuya. Pues bueno, vamos a empezar con los puntos malos. En el número 1, obviamente tenemos su potencia. Creo que es una potencia muy baja para el día de hoy, incluso para juegos de Nintendo. Creo que obviamente muchos admiramos y queremos sagas de Nintendo, pero hay que aceptar que ya se ven algo en el pasado. Por ejemplo, la saga Pokémon se ve que no evoluciona nada gráficamente, que se quedaron en lo mismo, igual los Zeldas, o como por ejemplo el Zelda Tears of the Kingdom, que le cuesta demasiado a la consola. Vemos que tiene unos bajones impresionantes de FPS y obviamente que mucha gente ya se acostumbró, aunque mucha gente sí se estresa sobre esto y ha decidido mejor dejar el juego o vender su consola Nintendo Switch y comprarse una Xbox Series S que está casi por el mismo precio. Obviamente no son lo mismo, son para públicos diferentes, pero como se los dije, algunas personas sí hacen eso de vender su consola, de vender su Nintendo Switch y cambiarse a Xbox. No digo que todos lo hagan, pero sí hay personas que lo hacen. Y bueno, ese es el primer punto malo que yo le veo a esta consola, su potencia. Obviamente que tiene juegos increíbles y también increíbles ports. Créanme que los he jugado y los he disfrutado en Nintendo Switch, pero hay que aceptarlo que su potencia ya es baja para los estándares de hoy en día. Como punto malo número 2, pondría a sus controles. La verdad es que no son muy cómodos y más si eres de manos grandes. Creo que te sentirás un poco incómodo con estos controles, como es mi caso, que obviamente tuve que optar por un Pro Controller para jugar un poco más cómodo. Obviamente que tienes que hacer un gasto extra del Pro Controller porque sus Joy-Cons en serio no son muy cómodos. Obviamente que te terminas acostumbrando, pero de principio es algo difícil. Sus joysticks también tienen un recorrido muy pequeño. Es a veces hasta incómodo, pero si tú intentas jugar un Fortnite en esta consola, créeme que no la vas a pasar muy bien. Son demasiado imprecisos. Que son muy imprecisos. Sí me sorprendieron porque la verdad yo la verdad esperaba un poco más de esos controles, pero sí me quedaron debiendo. Y vamos con el punto malo número 3, el cual es el precio de sus juegos. Son carísimos y no me refiero solamente a los exclusivos, sino también los AAA, como puede ser un The Witcher que lo encuentras por ejemplo en físico en unos 600 pesos mexicanos para la Nintendo Switch, y para el PlayStation 4 o PlayStation 5 o Xbox Series S y X se encuentra por unos 400 o menos en físico. No sé por qué los juegos de Nintendo Switch, aunque no sean exclusivos, son más caros. Son unos juegos carísimos. Y ya ni hablemos de sus exclusivos. Como se los dije, sus juegos AAA son caros. Son más caros entre unos 100 o 200 pesos. Y obviamente que ese precio sí se resiente cuando compras muchos juegos para esta consola. Y bueno, hablando de comprar muchos juegos para esta consola, pasemos con el punto número 4, el cual es el almacenamiento de la consola. Este es un punto muy malo, al grado de que ni siquiera podrías instalar más de 1 o 2 juegos en la Nintendo Switch Lite y la Nintendo Switch estándar, ya que solamente cuentan con 32 GB de almacenamiento. Obviamente que si te vas por su versión OLED vas a tener el doble, unos 64 GB, que en realidad son como unos 58 ya libres para que tú instales juegos, pero igual es demasiado poco. Forzosamente te tienes que comprar una micro SD y ahí es otro gasto extra, porque sí tendrás que gastarte para una memoria de 128 como mínimo para esta consola. Y bueno, una vez dicho estos puntos entre comillas malos o que deberías de tomar en cuenta, pues pasemos con los puntos positivos de esta consola. Y obviamente el primer punto es más que obvio y ese es su portabilidad.
El poder llevarte tantos juegos en la mochila, en la bolsa, dependiendo de cuál versión de Nintendo Switch escojas, es increíble poder jugar un The Witcher, un Zelda, un Autómata, donde sea. Eso es increíble de esta consola y un gran punto por el cual mucha gente se va por esta consola, el cual fue mi caso, que yo teniendo PC decidí comprar una Nintendo Switch para jugar algunos juegos en portátil y la estoy disfrutando muchísimo. Y pasemos al segundo punto. Este segundo punto me parece muy bueno, el cual es que tiene 3 diferentes tipos de Nintendo Switch para diferentes tipos de personas. ¿A qué me refiero? A que es una de las pocas consolas que de verdad cambian. ¿A qué me refiero con esto? A que si tú ves una PlayStation 5, una PlayStation 5 Slim o una Series S, a una Series S de 1 TB o a la Black, como la quieran llamar, no cambian mucho, solamente expanden el almacenamiento, entre otras pequeñas cosas, a diferencia de la Nintendo Switch. En la Nintendo Switch tienen un cambio extremadamente notorio, el cual es que en su versión Lite es para personas que solamente quieran jugar en portátil y que se quieren llevar la consola a donde sea. Es una consola muy pequeña, obviamente que no es tan pequeña como muchos piensan, pero es un tamaño bueno, aceptable, que cabe en la bolsa del pantalón. Obviamente no en todas, pero sí cabe en algunas bolsas. Es muy fácil de transportar y es una increíble consola para quien quiera jugar en portátil. Y obviamente la Nintendo Switch OLED y la Nintendo Switch estándar van para otro tipo de personas que quieran jugar en modo dock. Ese es un punto muy fuerte de esta consola, que tiene versiones de sus consolas para diferentes tipos de personas. Eso me parece muy bueno. Y bueno, otro punto también, que este es bajo mi opinión, el cual es el precio de la consola, que ya se encuentra en un precio muy bajo. Obviamente que si lo comparamos con sus 8,000 pesos mexicanos que costaba antes o hasta más, y que ahora cueste la mitad de eso, es un gran punto, ya que llega a costar hasta 3,000 o 3,500 de segunda mano, unos 4,500 o 4,700 nueva la OLED. Estoy hablando de la versión OLED, ya que si nos vamos a una versión estándar o a una Lite son mucho más baratas. Este es un punto muy bueno, ya que su precio ya es un poco más aceptable, ya vale un poco más la pena. Y bueno, ¿qué te parecieron estos puntos? Que obviamente son mi opinión, como se los dije al inicio del video. Ustedes pueden tener la suya, pero esta es mi opinión. Y yo creo que si tú estás pensando en comprar esta consola, te recomiendo que te esperes 1 o 2 meses para ver si se anuncia la Nintendo Switch 2. Y obviamente que si no se anuncia, es hora de comprarla. Creo que es una gran consola que vale totalmente la pena y que no te vas a arrepentir de comprar. Pero bueno, se los vuelvo a repetir, esta es mi opinión. Quiero que me dejen la suya en los comentarios. Yo soy Dalex, los quiero y hasta la próxima.